¿Qué tal? Buenas noches. La pandemia sigue marcando la actualidad en las islas, por una parte con la continuidad de las restricciones y por otra con el hecho de que hace tan solo unas horas conocíamos la confirmación de un primer caso de la cepa india en Canarias. Se trata de uno de los marineros del petrolero que continúa fondeado en Las Palmas de Gran Canaria y que permanece ingresado en el Hospital Dr. Negrín. Sanidad investiga ahora si otros 2 tripulantes también están infectados. Pero al margen del coronavirus, en el programa de esta noche también vamos a abordar otra gran amenaza. Los productos tóxicos, estas sustancias rodean nuestras vidas y son las culpables del 90% de las enfermedades que padecemos. Están presentes en actos tan cotidianos como respirar, comer o limpiar, y junto con la contaminación causan hasta 7 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. Vamos a abordar en profundidad este asunto con la emisión del reportaje Dame Veneno, pero antes, lógicamente, toca hablar de la pandemia y para hablar de ella nos acompañan en plató esta noche Begoña Reyero, que es coordinadora del plan de vacunación en Canarias. Buenas noches, Begoña. Nos acompaña también Basilio Valladares, que es catedrático de parasitología. Buenas noches, Basilio, bienvenido. Nos acompaña esta noche José Miguel Ruano, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, señor Ruano. Buenas noches. Bienvenido. Y nos acompaña también Ana Darias, subdirectora de Atención Primaria de Tenerife. Buenas noches, Ana. Bienvenida. Antes, como siempre, vamos con los datos. Canarias registra 154 casos en las últimas 24 horas y la incidencia acumulada se sitúa en 44 contagios por cada 100.000 habitantes a 7 días. La principal novedad de hoy es precisamente esa, que no hay novedad. El Gobierno de Canarias asegura que aunque el estado de alarma finalice este próximo sábado en el archipiélago, se van a mantener las restricciones, es decir, va a seguir en vigor el toque de queda, la limitación de reuniones a 6 personas y también los controles en puertos y aeropuertos. Las islas continuarán con el sistema de fases y los cierres perimetrales van a seguir vigentes cuando una isla pase a la fase 3. A falta de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifique las medidas, la primera pregunta que les traslado a la mesa esta noche es si creen que el Ejecutivo Regional acierta, Ana, manteniendo las restricciones que teníamos hasta ahora. Sí, yo creo que sí, que sería un acierto que así se concediera, porque han funcionado hasta ahora y es lo que nos ha traído a la incidencia que tenemos. Basilio Valladares, ¿acierta el Gobierno manteniendo las medidas? Yo creo que sí. A pesar de que acabe el estado de alarma. Desde el punto de vista sanitario, sí, porque estamos casi tocando el cielo con las manos, va subiendo el nivel de vacunación, el porcentaje de vacunados cada vez es mayor, parece que van a venir más dosis, porque esto, si no ha ido más rápido es por falta de dosis, y mientras sube la vacunación, más los enfermos que también tienen su cierta inmunidad y demás, va francamente bien, entre las medidas, entre todo va bien. Yo creo que el empujoncito un poquito más, no estamos hablando más de 2 meses, yo creo que sanitariamente tiene razón y creo que hizo bien. Begoña Reyero. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que hay que mantener estas medidas. Hacer otra cosa, corremos el riesgo de que la gente cambie el concepto de libertad igual a dejo de tomar medidas, con lo cual yo creo que sí, que hay que seguir manteniendo el discurso de las medidas están sirviendo, las medidas nos protegen, las medidas están ayudando a este control y a salir de esto, con lo cual tenemos que mantenerlas. José Miguel Ruano, el Gobierno de Canarias confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifique las medidas que ha adoptado esta tarde, siguiendo la estela de lo que ha ocurrido en Baleares, que ya ha dado luz verde a esas limitaciones en el territorio. ¿Crees que va a ser así? Bueno, es una de las grandes incógnitas, ¿no? Yo creo que lo primero, como todos los que asisten a esta mesa, pues conocen bien desde el punto de vista sanitario los efectos de la pandemia, lo que hubiera sido más lógico es que el estado de alarma se prolongara algún tiempo para garantizar que esas medidas fueran medidas indiscutibles. Ahora están sometidas precisamente a un juicio previo por parte del Tribunal Superior de Justicia, en el caso de Canarias, del de Canarias, y lo único que ha hecho el Gobierno de España ayer, aprobando un decreto ley, es la posibilidad de que ante la negativa que pudiera producirse por parte de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, las comunidades puedan presentar recurso ante el Tribunal Supremo, un recurso de casación. En fin, es un tema que afecta a derechos fundamentales. Creo que
tiene determinados problemas que no sé si habrá ocasión esta noche en hacer algún comentario, aunque todos podemos estar, y por supuesto yo también, de acuerdo con que lo más importante es la lucha contra la pandemia y por tanto lo que habría que articular son medidas que garanticen que en Canarias siguen los índices de contagio por debajo de la media española. Vamos a ponernos en el peor de los casos, en el caso por lo menos de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no avalara esas decisiones que ha tomado el gobierno esta tarde. El gobierno dice que si el Tribunal Superior no las avala, que va a recurrir al Supremo, pero desde el Alto Tribunal se asegura que se abre un panorama legislativo complejo si se produjera esta situación. Se avecina un caos en el cumplimiento de las normas. Efectivamente, el decreto ley que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado, el decreto ley es una norma que por urgencia aprueba en este caso el Gobierno de España y crea la posibilidad de presentar ese recurso ante el Tribunal Supremo. Pero ya ha habido hoy un pronunciamiento del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo objetando algunas de las previsiones de ese decreto ley. Por tanto, el asunto empieza a plantearse de forma polémica cuando este es un asunto en el cual tendríamos que estar centrados en la lucha contra la pandemia desde el punto de vista sanitario y de salud pública y no debería haber más debate jurídico que el imprescindible, ¿no? No se entiende muy bien por qué el Gobierno no ha buscado una prórroga, en fin, razonable de algún tiempo para el estado de alarma, el Gobierno de España. Y por supuesto es comprensible que el Gobierno de Canarias intente, por la vía normativa, que se consoliden algunas medidas que han sido muy útiles al control de la pandemia en el archipiélago. Paso de la parte jurídica a la parte sanitaria, Ana Darias. El verano pasado, el final del estado de alarma trajo consigo una segunda ola que se amplió al final hasta el mes de diciembre. Con la diferencia de criterios que pueden surgir ahora en las distintas autonomías, ¿temes que se pueda producir un escenario como el del verano pasado? Sí, lo tememos y porque además nos preocupa la falsa seguridad que pueda generar las vacunas, que se una a no existe un control de la movilidad o no lo haya. Y sabemos que el virus le encanta, y lo he dicho siempre, los espacios cerrados con contactos, donde hay contacto, por lo tanto eso en verano va a ser lo que se dé, y que el estar vacunados suponga una falsa seguridad y nos lleve a tener o a hacer conductas inapropiadas, como es quitarnos la mascarilla o no mantener la distancia o creer que estamos o que hemos vencido el virus y sea un efecto rebote en la población y aumentemos los casos. Sí nos preocupa más la llegada del turismo, que obviamente sabemos que tiene que llegar, pero que tenemos que garantizar que sea una llegada segura de ese turismo. Basilio Valladares, desde el punto de vista sanitario, ¿crees que es necesario mantener los cierres perimetrales de las comunidades que estén más afectadas por el COVID? Hombre, la movilidad es lo que perjudica principalmente. Lo que pasa es que ya no estamos en las mismas circunstancias que en el verano pasado. El verano pasado estábamos simplemente con unos cuantos enfermos. Se supone que como funciona todo el sistema inmune y parecido, estarían esos pocos protegidos, pero una gran cantidad de la población, creo que cuando se hizo el estudio de anticuerpos había como un 5% de la población protegida porque habían padecido de una forma u otra la COVID-19 y ahora es otra cosa distinta. Ahora tenemos bastantes más enfermos, con lo cual hay enfermos que han pasado la enfermedad y la vacunación ha ido dentro de la escasez de vacunas que hemos tenido, ha ido francamente bien, en Canarias por lo menos. Y eso se va notando, porque incluso con fiestas que han habido por medio y demás, ha habido una meseta y ya estamos cayendo. Esa cifra que diste antes de que estamos por debajo de los 50, ¿cuánto tiempo hacía que no lo veíamos? A pesar de estar parando. Por lo tanto, las circunstancias no son las mismas. Y a pesar de, yo no sé, yo espero que la cordura desde el punto de vista sanitario funcione y que la normativa, si no se ha hecho bien, pues se mire para otro lado, no sé. Voy a retomar la parte jurídica, José Miguel Ruano, porque Baleares, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dicho que hasta el día 23, que las medidas hasta el día 23. ¿Hasta cuándo podría alargar el Gobierno de Canarias esas medidas que ha aprobado hoy? Bueno, vamos a ver.
Hay dos derechos fundamentales que son los más afectados naturalmente por la decisión de declarar estado de alarma y que fuera del estado de alarma tienen inmensas dudas jurídicas, que son la libertad de circulación por el territorio español, que está en el artículo 19 de la Constitución, y el artículo 21 regula el derecho de reunión. O sea, limitar esos derechos fundamentales exige o estado de alarma, la suspensión colectiva de derechos individuales exige ese modo de estado, con estado excepcional, el artículo 116 de la Constitución, o que el gobierno hubiera promovido ante las Cortes una modificación de la ley de salud, la ley orgánica de salud pública. ¿Qué es una ley orgánica? Para que nos entiendan los televidentes, pues una ley especial que tiene una mayoría especial en el Congreso de los Diputados, mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, sobre determinadas materias reservadas a ley orgánica, entre las cuales están los derechos fundamentales. Por tanto, esa es la mayor duda que existe en torno al pronunciamiento que pueda hacer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque el Tribunal Superior de Justicia tendrá que pronunciarse en derecho, más allá de que le parezca bien o mal la medida. Entonces yo creo que el problema se suscita de inmediato, es decir, con relación a estas dos medidas, al tema del confinamiento y al tema del llamado toque de queda, el tema se produce desde que finalice el estado de alarma, porque esta decisión del gobierno de Canarias, naturalmente intenta seguir conteniendo la pandemia, pero el marco jurídico, que será el marco sobre el cual se tiene que pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tiene muchísimas dudas. Claro, es que los jueces no están del todo contentos. El presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dicho: los jueces no estamos para gobernar, y ha criticado que se ha tenido tiempo más que suficiente para dictar nuevas leyes que eviten la situación en la que precisamente nos encontramos ahora. ¿Estás de acuerdo con esas afirmaciones? Totalmente. En fin, yo escribía esto en un periódico local hace 2 días, porque precisamente se entendía ya desde que el Consejo de Estado, que es un órgano asesor del Gobierno de España, a finales del mes de marzo se pronunció sobre este asunto ante un recurso que planteó el Gobierno de España a una ley de Galicia donde pretendía consolidar una situación parecida. Y el Consejo de Estado advirtió al Gobierno que tenía que modificar la ley orgánica del año 86. No se ha hecho. Ahora nos vemos con que acaba el estado de alarma porque no se prorroga y no hay ley orgánica modificada. Entonces son los tribunales los que se tienen que pronunciar. Es dejar al albur de decisiones preventivas por parte de los tribunales cuestiones que tendrían que estar reguladas, en este caso, por ley orgánica. Bueno, pues vamos a ver un asunto interesante, porque fíjense, en el caso de que los tribunales no avalaran las restricciones que afectan a derechos fundamentales como el toque de queda, la libertad de movimiento o la limitación de reunión, en España podría producirse un repunte como el que ya ocurrió en Chile, donde a pesar de tener un alto porcentaje de la población vacunada, se sufrió una tremenda ola tras levantarse las restricciones. Para saber qué podemos aprender de ellos, de los chilenos, Wendy Fuentes, muy buenas noches. Vas a conectar con ese país. Así es, muy buenas noches, Miguel Ángel. Hasta allí nos vamos, hasta Chile, porque para conocer más sobre los riesgos a los que nos podemos enfrentar, en ese caso, estamos esta noche con Rafael Medina, profesor del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica de Chile. Muy buenas noches, profesor. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto contar esta noche con usted en nuestro programa. Profesor, desde el inicio de la campaña han ocupado ustedes los primeros puestos en el ritmo mundial de vacunación, pero eso, fíjese, no ha evitado que su país esté registrando fuertes rebrotes. ¿En qué medida esa desescalada ha incidido en esos repuntes? Sí, nosotros tenemos, quizás para orientar a los televisores o escuchantes, nosotros venimos saliendo de nuestro periodo de vacaciones de verano, parecido a la época de agosto, septiembre ustedes, ¿no? Uh-huh. Durante esa época hubo bastante movilidad, dado que los casos eran menores y que se había comenzado un periodo intenso de vacunación a nivel nacional. Desde mi punto de vista hubo una falta quizás de comunicación, de malintención de ese factor de riesgo que significa todavía estar en esta pandemia. No obstante, yo creo que también hay que ponerlo en perspectiva. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que ahora vemos como éxito de Israel también tuvo un brote muy potente en el mes de enero, cuando ellos estaban también con una escalada de su proceso de vacunación. Y nosotros estamos teniendo más o menos esta misma época que ellos tuvieron en enero, ahora nosotros estuvimos a fines de marzo, principio de abril.
La buena noticia es que nosotros ya llevamos alrededor de más de un 40% de personas con 2 dosis de la vacuna que se está usando en Chile. Y ya hemos empezado a ver una menor cantidad de casos bastante significativa en las últimas 2 semanas, y que parece que ya vamos en una ruta hacia seguir escalando hacia abajo y no hacia arriba. No tenemos un brote en este minuto ascendente. Yo creo que falta tener la claridad si es que depende de las vacunas solamente, o también es que estamos teniendo ahora, quizás un poco tardío, restricciones más duras en cuanto a cuarentenas. Profesor, precisamente espero que así sea, que finalmente vayan por ese camino, por esa senda, igual que ocurrió con Israel, y que esos rebrotes pues formen parte de esa desescalada. Otra cosa que quería preguntarle, otro de los errores que miles de chilenos han cometido es el de relajarse tras recibir un único pinchazo sin haber completado esa pauta de vacunación, algo que también podría ocurrirnos aquí en este país, en España. ¿Cree que hay que hacer quizás más pedagogía para que la población entienda que una primera dosis no nos libra del virus? Es muy buena esa pregunta o esa afirmación, porque sí, nosotros hemos visto en las últimas 2 semanas también que hay ciertos grupos etarios, sobre todo los más jóvenes, al menos en Chile, como se ha hecho el plan de vacunación, se empezó por adultos mayores, junto a personal de salud y gente esencial de servicios públicos en general, y ha ido descendiendo en cuanto a edades, en que esta semana, por ejemplo, ya la gente de 40 años se ha empezado a poder vacunar. Y es justamente esa edad, entre 40 y 50 años, que sí optó por la primera dosis y que ahora ha sido más reticente a ir a buscar la segunda dosis. A pesar de eso, ya en Chile nuestra meta es lograr alrededor de 15 millones vacunados. En Chile hay alrededor de 18 millones, 18,5 millones de habitantes. Y llevamos con 2 dosis casi 7 millones de habitantes con 2 dosis, y alrededor de 1,5 millones más de personas con una dosis. Entonces, a pesar que hay un poco más de reticencia, ahora se está haciendo un plan muy fuerte de educación para que la gente que ya ha obtenido la primera dosis pueda ir a obtener su segunda dosis a medida que vaya cumpliendo el desfase, que en el caso de la vacuna Coronavac, que es la que se está usando acá en Chile, tiene un desfase de 4 semanas. Profesor Rafael Medina, nos quedamos prácticamente sin tiempo. Le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros en nuestro programa Fuera de Plano, y esperamos también que lleguen a esa meta de esos 15 millones de personas que ya están vacunadas. Muchas gracias. Un gusto. Un saludo hasta Chile. Y bueno, devuelvo la conexión a Miguel Ángel, a ver qué opina un poco la mesa sobre lo que ha ocurrido, y precisamente sobre esos rebrotes que él en un principio consideraba normales, que ya ocurrió en Israel y que forman parte de esa desescalada, que ahora el ritmo ha mejorado bastante. No, gracias, Wendy. Es que, como vemos, en Chile se produjo un importante repunte tras rebajar las medidas, lo que justifica que la mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas Canarias, Begoña, hayan optado por mantener las restricciones, ¿no es así? A mí me gustaría lanzar 2 mensajes después de la intervención de Chile. Uno es que la gente entienda que la vacunación tiene una eficacia para la protección de la enfermedad. Es decir, la vacunación nos va a proteger ante la enfermedad, ante ingresos graves, ante fallecimientos y ante casos de comorbilidades con otras patologías. Pero no se ha demostrado una eficacia en la transmisión, con lo cual estar vacunado, lo llevamos repitiendo además semanas, pero creo que es fundamental, y que quede claro que el estar vacunado incluso de 2 dosis, vacunado de 2 dosis, no significa que no sigamos transmitiendo el virus en este caso, con lo cual está clarísimo el hecho de que aunque alcancen un tanto por ciento importante de población, lo que estamos haciendo es protegiendo a la población, protegiendo nuestro sistema sanitario, protegiendo a esta economía y a esta parte social también de esta pandemia, pero no estamos protegiendo del contagio. La vacuna de momento no la ha demostrado. Hay evidencias que se están poniendo en estudios, sobre todo la vacuna de Pfizer, que sí es verdad que empieza a haber algún tipo de evidencia científica, pero todavía es muy pronto para hablar de una evidencia sólida, que probablemente también haya datos que nos vayan a decir que la transmisión también afecte. Pero de momento el mensaje es: vacúnate para protegerte, vacúnate para proteger a la población, vacúnate para volver a una normalidad, entre comillas, y sobre todo para ayudar a que la gente deje de morir y deje de enfermar, pero
no estamos hablando de contagio, mascarilla puesta y vacunado. En otro orden de cosas, Begoña, la pandemia sigue dando sobresaltos. Sanidad ha confirmado que uno de los marineros de un petrolero fondeado en el puerto de la Luz de las Palmas de Gran Canaria tiene la cepa india. ¿Por qué preocupa tanto a los expertos esta variante, Basilio? Hombre, preocupa todo lo que sea una mutación. Claro. Y hasta que no haya una amplia distribución y se pueda ver las consecuencias de la rapidez en el contagio, de la patología, si es más virulenta, parece que esta no es más virulenta y parece que tampoco es más rápida, parece que la más rápida en transmitirse es la británica, que prácticamente nos ha colonizado. Pero la preocupación es porque las mutaciones, hasta que no se ven las consecuencias en la población de forma amplia, pues te pone preocupado. Y hay que ver si ese tipo de mutaciones que van surgiendo con cierta rapidez, porque los virus funcionan así, pues pasan como muchísimos virus que terminan languideciendo y que esas mismas mutaciones le llevan a no ser patógenos y a convivir con ellos con una tranquilidad, o bien nos pasa cosas peores. Entonces esa preocupación la tenemos todos hasta que somos capaces de meterlo en un secuenciador, de meter los resultados en un ordenador, de hacer los blasts y hacer las comparaciones y saber dónde se ha mutado. Pero todo lo demás tenemos que esperar a ver qué pasa en la población. Y acabas de hablar de la rapidez, la comparativa entre la cepa india y la cepa británica. ¿No parece que se transmita con mayor facilidad? Parece que la India es muy nueva y yo las cosas que he visto todavía estoy imbuyendo lo que sale. Eso hay que esperar hasta ver en qué revistas, qué científicos y los datos que te aportan. Pero en principio lo que se va diciendo es que no es más virulenta y que no se transmite, se transmite normal, no es más rápida que la británica. Ana, el Centro Europeo de Prevención y del Control de Enfermedades recomienda relajar el uso de la mascarilla una vez la población está vacunada. ¿Es el momento de flexibilizar su uso? No. Ahí tenemos lo que ha pasado en Chile, en Israel. No es momento de relajar las medidas para nada. La mascarilla va a tener que seguir con nosotros, vuelvo a recalcar, no disminuyen, no hay estudios, aunque sí, como decía Begoña, hacia ello van en que sí disminuye la transmisión, pero no la disminuye. Y la mascarilla va a seguir acompañando durante un largo periodo de tiempo. Sí es cierto que tal vez espacios abiertos en donde tú vayas solo, en donde, bueno, al igual ahí podríamos hacer algún planteamiento en el que en momentos determinados podamos empezar a abrir un poco y a respirar un poco, pero no para nada y muchísimo menos en espacios cerrados donde estemos con más gente, ni muchísimo menos. Y aparte yo creo que no solo, preguntémonos también qué ha pasado con la gripe este año, con los virus de todos los niños, no hay niños malos, no ha habido gripe. Todo eso por la mascarilla. La mascarilla protege y al igual tenemos que plantearnos que en determinadas épocas del año deberíamos convivir con la mascarilla y proteger a los más vulnerables, no solo del COVID, sino de otras patologías y de otras infecciones que la gripe se lleva durante todos los años, se lleva mucha gente y muere mucha gente por gripe y eso no lo sabíamos o sí lo sabíamos los sanitarios, pero no el resto de la población, en momento al igual de ser solidarios en otras cosas. Vamos a seguir hablando de eso porque el mejor método para evitar la propagación del virus es, junto a la protección, la vacunación, una campaña que por fin ha cogido ritmo en Canarias. Más del 11% de la población diana ha sido inmunizada gracias a la llegada masiva de fármacos y a la apertura de grandes centros de inoculación. Ahora, tras 4 meses de campaña, parece que cobra fuerza la idea de alcanzar el objetivo de la inmunidad de rebaño en verano. Wendy Fuentes, tú tienes los números, tú tienes las claves. Así es, esa inmunidad de rebaño, aunque eso parece, no deja de ser una previsión y nosotros, nuestro trabajo como siempre es ir a los datos. Lo que sí es cierto es que parece que ha despegado y para hacernos una idea precisamente del impulso que ha adquirido, solo hay que comprobar cómo ha evolucionado desde que arrancó el pasado 27 de diciembre. Pues bien, hasta finales de enero, cuando solo estaban disponibles los fármacos de Pfizer y Moderna, se inocularon unas 66.500 inyecciones a usuarios y trabajadores de residencias y profesionales sanitarios. En ese momento, solo el 0,7% de la población diana había completado la pauta. En febrero, cuando comenzaron a llegar las remesas de AstraZeneca, se inocularon cerca de 85.000 vacunas más, hasta superar las 151.000 desde el inicio del año. Ese mes se incorporaron a la campaña los grandes dependientes y personas vulnerables por su edad, con lo que los ciudadanos inmunizados suponían el 4%.
Y en marzo, en el archipiélago, se administraron otras 162.400 dosis, logrando superar los 313.900 pinchazos en total, pese a los retrasos en los envíos y también a la suspensión del fármaco de AstraZeneca. Pero el verdadero salto cuantitativo se produjo en abril, cuando se suministró el doble de dosis hasta sobrepasar las 641.000 en estos 4 meses. A ello contribuyó la incorporación del nuevo fármaco de Janssen y la recepción de miles de nuevas dosis de Pfizer y de AstraZeneca que permitieron la apertura de puntos de vacunación masiva para comenzar a inmunizar a los mayores de 60 años, logrando que casi el 10% de la población diana ya esté protegida contra el virus. Pero lo destacable es que en abril se han puesto tantas vacunas como en todo el primer trimestre de 2021, ya que entre enero y marzo se inocularon unas 314.000 y solo en abril alcanzamos las casi 328.000, un ritmo pues, que seguirá en aumento durante las próximas semanas porque la previsión es que el archipiélago reciba casi 427.000 nuevas dosis vacunas hasta el 28 de mayo. Ante este escenario, el Gobierno de Canarias confía en poder vacunar al 70% de la población adulta durante el verano y mantiene que si se recibe un suministro suficiente, las islas tienen capacidad para inocular más de 30.000 dosis diarias. Ojalá llegamos a ese momento en el que podamos inocular tantas dosis al día. Bueno, pues se lo vamos a preguntar precisamente a la coordinadora de ese plan de vacunación que está en la mesa, que es Begoña Reyero. Finales de agosto es la fecha que se ha puesto Canarias para inmunizar al 70% de la población. ¿Crees, Begoña, que por el ritmo que llevamos se va a cumplir ese planín? Lo repito siempre y es verdad que es muy pesado, hasta yo a veces me aburro, ¿no?, de oírme, pero va a depender siempre de las dosis. Es decir, ahora tenemos, fundamentalmente íbamos cogiendo un buen ritmo, ¿no?, de crucero con Moderna y con Pfizer. AstraZeneca tiene los días contados, es decir, es una vacuna que está indicada aquí ahora mismo de 60 a 69 años. En cuanto tengamos ya, y estamos a punto de terminar ya a la población mayor de 60 a 69 años, lo que nos queda ahora mismo en nuestras manos va a ser Pfizer, Moderna y un poquito de Janssen, es decir, dependerá de 3 vacunas en estos momentos a que autoricen más vacunas para coger ritmo, con lo cual, si nos dan vacunas, siempre lo digo, han demostrado, los equipos han demostrado, los espacios están preparados y bien, pero necesitamos dosis y las dosis, pues bueno, nos vamos a quedar dentro de poco sin una. Pero bueno, estamos contentos, a medida que va transcurriendo el tiempo estamos contentos y fundamentalmente estamos contentos porque uno de los objetivos que es la vacunación es proteger al más vulnerable y ahora estamos ya casi con un porcentaje de 70-75% de mayores de 60 años vacunados y esto es una ilusión porque las UBIs van disminuyendo, los fallecimientos, llevamos días sin tener fallecidos, con lo cual para nosotros es seguir vacunando y a la vez ir viendo, ¿no?, las consecuencias que ha tenido esta vacunación. Entonces, nosotros contentos que nos manden dosis y llegaremos a ese 70%. No te puedo decir otra cosa. Ha nombrado Begoña a la vacuna de AstraZeneca. Cerca de 18.700 canarios tienen, Basilio, siguen pendientes de conocer si van a recibir o no la segunda dosis de AstraZeneca, una decisión que se ha vuelto a posponer en nuestro país. Mientras tanto, el tiempo corre y muchos vacunados se preguntan si van a perder la inmunidad que podrían tener con la vacuna. ¿Eso puede ocurrir? ¿Corren algún tipo de riesgo? En principio, si no se tarda demasiado, no. Porque el sistema inmune funciona. Hombre, las cifras, las fechas que han puesto, algunos dicen que son 12 semanas, los otros son 24, es porque experimentalmente han demostrado cuál es la respuesta mayor. El espacio que deja, por eso no todas las vacunas te hablan del mismo número de semanas. En esta era la semana un poco más amplia, pero yo, si me permite que te dé mi opinión personal, se ha generado un problema donde yo creo que no se debería haber generado, porque además ha generado dudas e incertidumbre en la población de la bondad de la vacuna de AstraZeneca y las cifras son las que son. Todas las vacunas, todos los medicamentos tienen su efecto secundario. Este tiene un pequeño efecto secundario que gracias a la vigilancia farmacológica se ha sacado. Pero me da la sensación de que si no ponen la segunda dosis el daño es mayor. Y se ha metido en una discusión en donde están dejando a un montón de gente, entre ellos a mis 2 hijos sanitarios, sin vacunar con la segunda dosis. Y es más,
empiezan a sonar cantos de sirena de que le van a poner una vacuna distinta. Y bueno, posiblemente no pase nada, pero yo no lo sé. Yo sé lo que pasa con cada una de las vacunas cuando ponen 2 dosis con la primera, ¿vale? Con 2 dosis con la misma, perdón. Pero no se sabe si se cambia qué es lo que está pasando. Y están haciendo un pequeño experimento y van a querer comparar 600 personas o 400, no me acuerdo cuál era, los que se habían puesto con la prueba que están haciendo en el Carlos III, frente a 20 y tantos millones o 30 millones de las 2 dosis de la otra. ¿Y cuál sería la mejor opción? Se lo quiero preguntar tanto a Ana como a Basilio La Valladares. mejor opción es poner la segunda dosis y punto. De la misma. De la misma. Totalmente de acuerdo. Ana. Mira qué ha pasado en Inglaterra, en Reino Unido. No ha pasado absolutamente nada. La ficha tiene que ser una dosis y una dosis de la misma vacuna. Pues ya está. ¿Por qué vamos a probar con una opción que no está demostrada? Es que yo creo que, vamos, que la opción es vacunar con la segunda dosis a quien tenía la primera. Y ya está. Y Fíjese que Alemania acaba de eliminar el límite de edad para administrar AstraZeneca, con lo que la vacuna se va a poder inocular ya no solo a los mayores de 60 años, sino a cualquier persona mayor de edad, mayor de 18 años. ¿Qué les parece? ¿Deberíamos hacer lo mismo en España? Así es como salió al mercado. Así es como salió. Así es como salió al mercado después de los experimentos que hicieron. ¿Por qué se tienen que estar cambiando ahora las reglas del juego? Es que son ganas de hacer experimentos en medio de la vacunación. Esto ha sido y han creado, que es lo peor de todo, una desconfianza en la población. Mira, tú me dejas que le pregunte una cosa a José Miguel. Sí, yo se lo dejo. Es que llevo dándole vueltas a la cabeza. A ver, José Miguel, tú planteaste lo de, como buen profesor de Derecho Constitucional, que hay determinadas cosas de la Constitución que son derechos fundamentales. Pero ¿y el derecho a la salud y a no contagiarse de esto no tiene nada que ver y no entronca con el que se le diga: si tú te me acercas a mí, si tú vienes de Las Palmas con la COVID y vienes aquí y me lo pegas a mí, yo no tengo derecho a la salud, a que tú no me lo pegues, no tenemos derecho a que se pueda, porque la población en general, yo no sé si tú has seguido los programas estos y está. Yo como parte de mi vida profesional lo miro todo. La población en general se ha portado fantástico, Sí. pero quienes han generado los problemas son unos cuantos descabezados que les ha dado por no seguir las directrices, que deberían de ser no leyes, sino simplemente recomendaciones, porque son de sentido común. Las normas se están poniendo para 4 locos, no se están poniendo para la población, y se están poniendo para beneficiarla. Ese es el razonamiento de una persona que no tiene, tú lo sabes, no tengo ni idea de derecho. Por eso te lo pregunto, eso no puede prevalecer ante una Constitución a la que debemos respetar por encima de todo, pero que esto tiene un matiz de salud en el que se debería de poder permitir a las autoridades, aunque el gobierno central no lo haya hecho bien, que posiblemente, yo no lo sé, pero seguramente no lo ha hecho bien, José porque Miguel hay Ruano. muchas críticas. Sí, bueno, por supuesto, el derecho a la salud está también dentro de la Constitución, es verdad, con una protección menor que algunos otros derechos. Esto ha ido evolucionando afortunadamente con los años, la Constitución es del año 78, y además también a la integridad que está garantizada en el artículo 15, porque al final tenemos derecho a la vida, y esta es una enfermedad que puede causar la muerte, como ya ha demostrado. Yo creo que ya vamos más allá de 3 millones de muertos en el mundo, ¿no? Bien, esto es exactamente como tú lo has descrito, incluso como todos lo han dicho, en esa apelación a la responsabilidad, a que la gente no se relaje, a que por responsabilidad digan lo que digan las normas, digan lo que digan los gobiernos, sigamos cuidándonos. Pues lo que yo estaba opinando en torno al asunto es el tema constitucional. ¿Cuáles son las vías? Y no sabemos por qué el gobierno de España relaja, justamente cuando todavía no estamos con inmunidad de rebaño, cuando todavía no se han conseguido los objetivos. ¿Por qué en este momento, sin alternativa que podía haber dado la modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública, se elimina el estado de alarma? El propio Lehendakari vasco, con gran contagio que existe en este momento en el País Vasco, ha pedido que se prorrogue durante 2 meses. ¿Por qué? No se hace. No acabamos de saberlo, y al final estamos con la casuística que se produzca ahora en cada comunidad autónoma de si un Tribunal Superior de Justicia autoriza tal o cual medida sí y tal y cual medida no. Esto además lleva al tribunal a realizar lo que se llama un juicio de proporcionalidad, de necesidad y de adecuación, que son, en fin, que es como el Tribunal Constitucional ha venido a interpretar lo que son los derechos fundamentales, y eso nos mete
en líos jurídicos que no tendrían por qué darse, porque tendríamos que estar concentrados exclusivamente en la vacunación, en las medidas de autoprotección, etcétera. Por tanto, en fin, no acaba de entenderse, nadie acaba de entender en el ámbito del derecho constitucional por qué no se prorroga el estado de alarma o se produce una modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública del 86. Pues queda contestada la pregunta. Yo quiero darles las gracias a los cuatro de verdad por habernos acompañado en esta primera mesa de la noche para tratar el tema de la pandemia. Gracias, José Miguel Ruano. Gracias, Ana Darias. Gracias, Begoña Reyero. Gracias, Basilio Valladares, por habernos acompañado esta noche. Nosotros vamos a dejar el tema de la pandemia por el momento y nos vamos ahora con un asunto no menos preocupante y que también afecta a nuestra salud porque las sustancias tóxicas también conviven con nosotros. Están en el aire que respiramos, en los alimentos y hasta en nuestros hogares. Se lo vamos a mostrar a la vuelta de publicidad, en solo 5 minutos. Ya estamos de vuelta y fíjense en este dato, el 90% de las enfermedades que padecemos son producidas por sustancias a las que estamos expuestos a diario a través de actos tan naturales como respirar o comer. Enseguida van a descubrir de qué tóxicos hablamos en nuestro reportaje Dame Veneno y tras su emisión vamos a debatir largo y tendido con los invitados que ya se han incorporado a nuestra nueva mesa de debate. Están con nosotros Paloma Poza, que es alergóloga del Hospital Universitario de Canarias. Buenas noches, Paloma, bienvenida. Buenas noches. Está con nosotros también Antonio María Paciuto, doctor en Medicina Ambiental. Buenas noches, Antonio María. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Aridane González, que es investigador. Buenas noches, Aridane. Y está con nosotros también Carmen Rubio, que es profesora de toxicología de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Bienvenida. Gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Hablaremos enseguida con ellos, pero antes vamos a comentarles que la Organización Mundial de la Salud estima que la exposición a sustancias dañinas se encuentra detrás de 13 millones de muertes al año en el mundo. Algunas de esas sustancias están presentes en los alimentos, en los recipientes de cocina o en los materiales con los que se construyen nuestras casas. Lo vemos en Dame Veneno. Nuestro cuerpo se enfrenta a diario a un cóctel de tóxicos, elementos que podemos ingerir, beber, tocar y respirar de manera inconsciente. Están camuflados en objetos comunes, alimentos e incluso en el aire que respiramos. Vivimos ajenos a su existencia, sin percatarnos del peligro que pueden suponer para nuestra salud. Glisofato, bisfenol A, perfluorado, pueden sonarnos a chino, pero son componentes químicos con los que convivimos. Según los expertos, solo el 10% de las enfermedades que sufrimos tiene relación con nuestra genética. El 90% restante están provocadas por las sustancias a las que nos exponemos a diario. Cada día estamos expuestos a sustancias que todos conocemos, como la contaminación atmosférica, el tabaco, pero en cambio somos grandes desconocedores de sustancias con las que convivimos cada día, como productos cosméticos, productos de limpieza, materiales de construcción de nuestras viviendas, que también pueden generar en un uso continuado trastornos alérgicos, trastornos dermatológicos, enfermedades respiratorias, incluso en un uso muy continuado y con algunas sustancias concretas pueden producir distintos tipos de neoplasia. Octavio Pérez, catedrático en toxicología. ¿Existe contaminación en los pescados que comemos, que consumimos? Los que comemos en general, no solo en Canarias, sino el pescado desafortunadamente sí que está contaminado, viven en el medio más contaminado que tenemos ahora mismo, que son los océanos. Contaminantes de todo tipo, de origen industrial, metales pesados, pero hay algunos que preocupan especialmente porque tienen su origen principal en el medio marino. Como el mercurio es uno de los contaminantes que está aumentando de forma exponencial
y es exclusivamente como consecuencia de la actividad humana. ¿Cuáles son los pescados más contaminados, si tuviéramos que citarlos? Los más grandes y los más carnívoros, es decir, los que están arriba de la cadena trófica porque lo van acumulando a lo largo de su vida. Estamos hablando de atunes, estamos hablando de medregales. No hay ningún mecanismo de lavado o de cocinado que disminuya el mercurio que está presente en esos peces. El mercurio es un metal imperceptible para los humanos porque ni se ve ni se huele. Y una vez que entra a formar parte del organismo actúa como una neurotoxina susceptible de interferir con los sistemas cerebral y nervioso. El mercurio nos afecta a nuestro cuerpo sobre todo en épocas de crecimiento, cuando nos estamos desarrollando. Por eso es tan importante la afectación que puede haber en fetos o en niños pequeños, porque básicamente lo que afecta es al sistema nervioso central y a su desarrollo. Y actualmente la recomendación de consumo de 4 tipos de pescado nada más, que son atún, pez espada o emperador, lucio y especies de tiburones. No se recomienda su consumo ni para mujeres embarazadas ni para niños menores de 10 años. Comer sano tampoco nos libra de los químicos. El 42% de las frutas y verduras que se consumen en España tiene residuos de plaguicidas. El pimiento y la manzana encabezan el ranking de alimentos con más tóxicos, con unos 30 pesticidas distintos en cada uno de ellos. Arturo Hardison, catedrático de toxicología de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tipo de sustancias podríamos encontrar en una cesta como esta? Plaguicidas, biocidas o pesticidas, es decir, sustancias que combaten las plagas del campo. Esto ha generado unos problemas muy preocupantes, que es el problema de los residuos, que luego los podemos ingerir. Si efectivamente estamos ante una exposición prolongada en el tiempo de determinados plaguicidas, primero, muchos de ellos son agentes neurotóxicos. Después hay otros que tienen un papel claramente como disruptor endocrino, es decir, que interfieren en nuestras hormonas. El principio de precaución nos indica que debemos disminuir y minimizar el riesgo bajando los niveles y, lógicamente, cumpliendo las reglamentaciones técnico-sanitarias bien. Con todo ello, ¿cómo debemos actuar cuando compremos fruta y verdura y la llevemos a casa? Siempre es lavar bien con agua del grifo y durante un tiempo prudencial, pues la fruta, ¿no?, antes de comerla. Los objetos con los que cocinamos también pueden ser peligrosos. Las sartenes y utensilios antiadherentes tipo teflón pueden contener compuestos perfluorados. Cuando se cocina a temperaturas altas o las sartenes se rayan, estos elementos pasan a los alimentos. Doctor Jaudenes, decano del Colegio Oficial de Químicos de Canarias. Le hemos traído una serie de sartenes, una de ellas de teflón. Hace años surgen voces que aseguran que este tipo de sartenes son peligrosas para la salud. ¿Es esto cierto? El teflón en sí mismo, como teflón, es una sustancia sintética, es un polímero sintético de altas prestaciones y además tiene unas propiedades en todas las áreas muy buenas. No es tóxico a temperaturas inferiores a 300 grados, flexible, aislante térmico. En lo que sí que es tóxico es el adherente. Si llegamos a ser tóxico, sí que podemos tener problemas de salud. Aparte de la de teflón, también le hemos traído otra de acero inoxidable y otra de cerámica. Usted, como químico, ¿con cuál se quedaría para su casa? Yo elegiría la de teflón por el precio, porque no me cuesta nada. Una vez que la daño, la altero, con un rayón o lo que tal, me compro otra. Si vamos a seguridad, vayamos a acero y cerámica, porque vamos a erradicar o a evitar el riesgo que hay de llegar al adhesivo que tiene la de teflón. Al abrir nuestra despensa encontramos más químicos. El más común y peligroso es el bisfenol A, una sustancia química que se usa para fabricar envases para alimentos o el papel térmico de los tickets que tocamos a diario cuando compramos o pagamos con tarjeta. Nicolás Olea, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. ¿Qué es el bisfenol A y dónde se encuentra? El bisfenol A es el monómero, es decir, la parte más pequeñita de un polímero, que es una red, que se conoce con el nombre de policarbonato. Entonces, cualquier producto que esté hecho del plástico policarbonato o un pegamento puede contener bisfenol A. Por ejemplo, el recubrimiento interior de las latas de conserva. El 100% de los niños españoles, incluidos los canarios, orinan todos los días bisfenol A. Está en la orina de toda la población infantil. Es decir, la exposición ocurrió y está ocurriendo.
Probablemente la exposición a bisfenol A más frecuente es la alimentaria, también puede ser la inhalatoria y la dérmica, y en la dérmica del riesgo de contacto con la piel de los tickets de caja que están hechos con bisfenol A. Una vez que está dentro del organismo, el bisfenol A interacciona con las hormonas. ¿Cómo podemos comprobar que un objeto, que algo que estemos utilizando en nuestra vida cotidiana pueda contener bisfenol A? Todos conocemos el triángulo de reciclado que aparece con un numerito en su interior que está en todos los objetos de plástico, y cuando aparece el número 7 puede ser policarbonato. Este gesto también puede llegar a ser nocivo. En nuestros hogares utilizamos muchos químicos de forma habitual al limpiar, y aunque son efectivos para quitar manchas, grasa u otro tipo de suciedad, están elaborados con sustancias que ponen en riesgo nuestra salud. Cristian León, ingeniero químico. Tenemos aquí una serie de productos de limpieza muy comunes en cualquier cocina y nos gustaría conocer sus pros y sus contras y si pueden entrañar algún tipo de peligro. Bueno, la lejía es un producto que se utiliza comúnmente como blanqueante. Su uso pues entraña una serie de riesgos, sobre todo si se mezclan con otra serie de productos que son incompatibles. Es bastante habitual mezclar esta lejía con vinagre, que es un producto que podemos tener en cualquier cocina. Lo que va a hacer al mezclarlo con la lejía es que se va a producir una reacción que nos va a desprender clorogas, y este clorogas es muy irritante, muy corrosivo. Y en el caso de los quitagrasas, muy habituales en los hábitos de limpieza de cualquier cocina, suelen utilizar unos disolventes, por ejemplo, de butilo, que tienen la peculiaridad de que son absorbibles por la piel y producen en el organismo pues serios problemas pues, por ejemplo, en los riñones o en el propio hígado. También tenemos un gel desatascador. En este caso, ¿qué podrías decirnos de él? La sosa cáustica, cuando la mezclamos con agua, produce una reacción exotérmica que libera bastante calor, y tenemos que tener cuidado con este producto. Y ya si lo mezclamos con otra serie de productos como pueden ser los ácidos, nos va a producir una reacción que puede ser efervescente y pues tenemos el riesgo de salpicaduras y de quemarnos. Sobre todo este producto hay que tener cuidado porque en contacto con la piel produce unas quemaduras bastante abrasivas. Deberíamos de protegernos siempre a la hora de manipular cualquier tipo de producto, aunque sea doméstico. Teresa, como camarera de piso, ¿qué problemas te ha provocado la utilización de estos productos? He perdido todas las huellas dactilares que tengo. No puedo cortar papas, no puedo tocar un kiwi, no me puedo poner pues, el perfume que puedas utilizar cualquier persona. Me diagnosticaron una psoriasis nerviosa, una dermatitis supurosa. O sea, es tanto el dolor que yo he llegado al extremo de cogerte el estropajo para fregar y directamente arrancarme la piel. Ahora mismo yo toco la lejía por un despiste, un descuido, y directamente me sale un lamparón y unas pequeñas pupitas. Y te tienes que rascar. O sea, no busques, tienes que darte y darte y darte porque es una desesperación. La irritación en los ojos, que antes no sucedía, ahora se te ponen los ojos como si hubieras estado, no sé, llorando durante días. Tu vida no vuelve a ser la misma, no vuelves a utilizar lo que utilizabas antes, vives condicionada. ¿No usaban ningún tipo de protección para manipular este tipo de productos? Te dicen, utiliza guantes, pero si cada vez que utilizábamos el producto tienes que utilizar guantes, no terminas tu trabajo. Ellos lo saben. No utilizábamos nunca mascarilla. Directamente el producto lo trabajas, no se rebaja con agua. Ya de por sí el olor solo te bota para atrás. Corrosivo no, lo siguiente. La tecnología que usamos en casa también puede dañar nuestra salud, ocasionando problemas en la columna vertebral, tendinitis o insomnio. Además, el uso de pantallas que ha aumentado por la pandemia nos está afectando a la vista. El uso de las pantallas y de las tablets pues, han hecho que aumente la incidencia de enfermedades oculares, principalmente en forma de empeoramiento o aparición del ojo seco y, en segundo lugar, una fatiga visual. Además de lubricar el ojo con unas lágrimas hidratantes, si vamos a estar mucho tiempo delante del ordenador, una recomendación que nosotros solemos hacer mucho es la regla del 20-20-20, que es por cada 20 minutos que estemos sentados delante del ordenador, parar unos 20 segundos mirando a unos 20 pies, aproximadamente, unos 6 metros, y parpadear muchas veces. Nuestras casas también pueden enfermarnos. Más del 11% de las familias en España residen en viviendas con goteras
o humedades en paredes y techos, una situación que influye notablemente en el desarrollo de algunas patologías. Cerca de 145.000 hogares en toda Canarias están sufriendo problemas de falta de habitabilidad, o sea, viven en viviendas inseguras o viviendas insalubres. Yo creo que tenemos un parque de vivienda bastante antiguo. Lo cierto es que hay zonas dentro de cada una de las islas donde realmente el nivel de humedad, el nivel de condensación es alto y la calidad o los elementos de construcción no son los adecuados para ello, no hay suficientes aislamientos. Rosalina, estamos aquí en la cocina y como vemos llena de humedades. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en esta situación? Unos 7 años aproximadamente. ¿Y cómo se vive el día a día con la casa en este estado? Por las mañanas, primero limpiar, desinfectar y todo esto, y a la hora de hacer la comida tengo que buscar la manera de meterme debajo de los armarios por si acaso cae algo, porque vamos, no hay higiene ninguna. Uy, me da ansiedad. Yo llevo, ya te digo, 7 años y no sé, a lo mejor esto mismo que me está pasando ahora, vete tú a saber si es algo de esto, porque es que me estoy asfixiando de vez en cuando. Ahora mismo estoy con la respiración mal y puede ser que tenga algo que ver. Efectivamente, la humedad como problema para la salud respiratoria viene condicionada fundamentalmente por 2 elementos, la presencia de moho y la presencia de ácaro, ¿no? Estos elementos pueden desencadenar enfermedades en la vía aérea y la más paradigmática sería el asma, ¿no? Además, cualquier otro tipo de enfermedad alérgica. Vivimos rodeados de sustancias tóxicas y para reducir su impacto es importante detectarlas. El problema es que están tan diluidas en nuestro día a día que es casi imposible escapar de ellas. Bueno, pues lo acaban de ver, los alimentos son una de las principales vías de exposición a los tóxicos. Sustancias como el mercurio, el arsénico, los pesticidas y las hormonas llegan a la comida debido a su proceso de producción. Se los pregunto a todos, ¿no es posible elaborar de forma industrial alimentos, Paloma, libres de químicos? Los químicos son parte de nuestra vida, lo que hay que medirlos. Yo creo que tenemos una industria que tiene sus normas y sabe lo que se puede medir. Es verdad que libre del todo yo creo que es complicado, ¿no? Pero sí se puede cuantificar y medir ese riesgo. No sé qué opinan ustedes. Antonio María. Sí, el tema es muy importante. Primero, es la concienciación. Por eso muchas gracias, porque es muy importante hacer este tipo de información. Y otra cosa me gusta subrayar, no estamos alarmando a nadie. Ahora se habla de alerta, de alarma, estamos informando. Y ese es el primer paso para tomar medidas. Entonces, yo digo, la concienciación nos da la posibilidad de elegir cuando vamos a comprar, solo si tenemos estos datos, ¿no? Y llegando a los médicos, yo soy médico, es importante que los médicos de atención primaria ya sepan que cuando llega un enfermo, hemos visto antes, ¿no?, con enfermedades, que esto pueda ser relacionado con este tipo de sobrecarga. Y hoy se puede hacer analítica, investigar, para llegar a un diagnóstico etiológico, o sea, de las causas. Carmen Rubio, 1 de cada 10 personas enferma cada año por consumir alimentos contaminados. La pregunta que nos hacemos todos, ¿qué productos entrañan mayores riesgos para nuestra salud? Bueno, pues los alimentos de nuestra dieta, que constituyen, pues digamos, la dieta, los más contaminados suelen ser los productos derivados de la pesca, los alimentos marinos. Han sido tradicionalmente aquellos productos que han acumulado pues los tóxicos y los contaminantes que están presentes en el medio ambiente. Por tanto, moluscos, los peces, como ha dicho el catedrático de Las Palmas, los peces que están en la parte alta de la cadena trófica, aquellos pescados grandes, grasos, que son carnívoros, y bueno, pues esos son los alimentos que más se analizan y en los que más se supervisan y monitorizan los contaminantes. El agua de bebida también es otro de los alimentos que frecuentemente también aglutina diversos tóxicos bien procedentes de contaminantes naturales. ¿El agua? El agua de bebida. ¿El agua embotellada? También el agua embotellada tiene ciertas sustancias químicas que hay que regular.
hay que regular y hay que controlar y medir. No toda la población tiene acceso a agua de bebida embotellada, normalmente consumimos agua de la red de abastecimiento público y todavía hay zonas del mundo que no tienen red de abastecimiento público. Y por último, también nos preocupan recientemente, bueno, pues todos los alimentos de producción animal por el uso de determinados medicamentos y hormonas en la producción animal, pero esto está muy controlado, y los alimentos vegetales que debido pues a la necesidad y a la gran demanda que hay, pues necesitan de fitosanitarios cuyos residuos también están muy regulados en lo que es el territorio europeo y en los países, digamos, del primer mundo. Carmen, pero dinos una cosa, ¿el agua que consumimos aquí en Canarias es segura? Segura, todo. Y todos los alimentos que consumimos en el entorno europeo podemos asegurar que son seguros, todos. Vale, hablabas antes de los productos que extraemos del mar. Le pregunto a Aridane, el atún es uno de los pescados con más acumulación de mercurio. ¿Qué cantidad de este pescado podemos comer a la semana de forma segura? Bueno, depende también de qué zona podamos pescar ese atún, ¿no? Es verdad que el atún, al ser un animal que está en la parte superior de la cadena trófica, acumula muchísimo mercurio, igual que otros metales pesados, no solo mercurio, que eso es importante destacarlo. Siempre se habla del mercurio por su potencial que tiene como toxina, ¿no? Pero cantidad de mercurio depende también del rango de edad. Es aconsejable, como decía la compañera en el vídeo, que no lo coman embarazadas ni niños menores de 10 años, y las personas que estamos en el resto de edad, pues poder consumir pues pocos 100 gramos máximo a la semana, pero evidentemente si podemos evitar ese tipo de pescados y consumir otros pescados que además tenemos en Canarias y que son muy ricos en omega 3, etcétera, etcétera, como los pescados azules, pues es mucho más recomendable. Pescados azules. Sí. Paloma, las alergias a ciertos alimentos es un aspecto que cada vez afecta a un mayor número de consumidores. De hecho, se estima que las alergias alimentarias se han triplicado en las últimas 2 décadas en España. ¿A qué puede deberse todo eso? ¿Qué papel juega la industria alimentaria en todo esto? Sí, las alergias en general se han triplicado en los últimos años y se ha cuantificado en todos sus aspectos. Una de ellas son las alergias alimentarias, sobre todo en el sector infantil. En parte es porque tenemos a los niños también más supervisados, eso en primer lugar, pero es verdad que las alergias, la incidencia ha ido aumentando, sobre todo en los últimos 10 años se ha visto cómo ha sido exponencial, ¿no? La manufacturación se ha visto que añadir productos químicos puede tener su implicación, como en otros sistemas, vía respiratoria, vía cutánea, el contacto con esas toxinas o con esos productos, vamos a llamar químicos en general, en los productos manufacturados, por vía digestiva, puede alterar el sistema inmunológico y también puede favorecer un reconocimiento anómalo y favorecer que nuestro sistema inmune lo detecte como algo que no es normal y genere una respuesta digamos, de rechazo, ¿no? Que es la respuesta inflamatoria que ocurre en la reacción alérgica. Aridane, España es el mayor consumidor europeo de pesticidas presentes en verduras y en frutas tan comunes como el pimiento o la manzana. ¿Por qué nuestro país abusa tanto de estos químicos? Pues yo creo que tiene una relación directa con la industrialización que ha sufrido el país. De hecho, hasta no hace tanto, en Canarias era una de las regiones dentro del país que utilizaba mayor cantidad de pesticidas, lo cual choca frontalmente con el paraíso que tenemos. Pero vivimos en una sociedad del desarrollo donde tenemos que dar de comer a tanta cantidad de personas que hemos industrializado todo el proceso. Una consecuencia de esa industrialización es el consumo de o bien pesticidas o además de cualquier otra sustancia que vierta al medio toxicidad. Y cuando hablamos de metales podemos llevarlo no solo a la industria alimentaria, sino a cualquier otro tipo de industria como puede ser la textil, la cosmética, que tenemos que usarlos para garantizar, digamos, la salud o las mejores condiciones de la sociedad, pero en cambio tenemos que pagar un precio por ello y es, por ejemplo, la presencia de metales pesados, nanopartículas o pesticidas en gran parte de nuestros alimentos o cosas que utilizamos a diario. Antonio, se dice que algunos de los pesticidas presentes en nuestras frutas y verduras podrían dañar nuestro sistema hormonal. ¿Eso es así? Sí, seguro. Es así, no que se dice, sino hay estudio contundente, científico, hecho por muchas universidades en el mundo. Entonces, los pesticidas pueden ser relacionados con, por ejemplo, enfermedades neurológicas, niños con TDAH, personas que tienen Parkinson. Hace 20, 30 años, me acuerdo, en la consulta llegaban personas con Parkinson que tenían 70 años o más. Ahora yo estoy viendo personas
40 años, 45, con Parkinson, parkinsonismo, y la literatura científica dice que puede ser debido a esto. Por eso es importante, una vez más, porque no sabemos, no está seguro. Por eso tenemos que averiguarlo. Hay examen de laboratorio, se puede medir el glifosato, el oxazolo. Otra cosa muy interesante, yo he visto aquí en Canarias, está subiendo el porcentaje de adolescentes con enfermedad inflamatoria crónica intestinal, como el Crohn, la retocolitis ulcerosa, sobre todo el Crohn. ¿Y qué pasa? Que puede ser relacionado con el oxazol, que es un pesticida. Entonces, es un ámbito donde el médico de atención primaria, el especialista, tiene que ir más allá en la investigación y en comprobarlo con una analítica de laboratorio. Ahora se puede hacer. Antes le preguntaba a Carmen a Aridane por el pescado, por el atún concretamente, te pregunto a ti por la carne, porque en los últimos años se ha asociado un consumo abusivo de carne roja a la posibilidad de padecer cáncer. ¿Con qué frecuencia debemos comer carne roja? Bueno, las recomendaciones del consumo de carne roja como fuente de proteína incluyen comerla casi a diario, es decir, hay que consumir esa fuente de proteína animal a diario, bien sea de pescado o carne. Entonces, realmente yo no soy una experta en la relación o en la correlación entre el alto consumo de carne, especialmente carne roja, con el cáncer. Lo cierto es que no merece la pena desprestigiar un alimento tan esencial como fuente de proteína como es el alimento cárnico y digamos acusarle o achacarle digamos una mayor incidencia del cáncer. Lo que sí debemos de exigir a la industria alimentaria es la producción de carne segura, con digamos unos estándares de calidad y con unos bajos residuos de todos aquellos productos que hayan sido utilizados a lo largo de la cadena de producción. Y cuando me refiero a, digamos, a carne de calidad, de estándares de calidad, también el envasado de esos alimentos está muy relacionado, de que los envases no generen migración de sustancias desde esos plásticos hasta el producto final. Y también el uso que hace el consumidor del producto, porque muchos de los estudios de carne y cáncer están relacionados con la forma de cocción, con la barbacoa y digamos el quemado que se hace de los alimentos. El estilo a la barbacoa pues genera esos hidrocarburos aromáticos policíclicos en el exterior de la carne, que son los que son cancerígenos. Entonces también están presentes en los alimentos ahumados, quesos, salmones, etcétera. Entonces no es la carne, es digamos en muchas ocasiones la forma en la que cocinamos, y eso es responsabilidad del consumidor. Hay que enseñar al consumidor a no quemar el alimento. A no quemar en una barbacoa. Estamos hablando de los agentes tóxicos en la comida, pero los agentes tóxicos no están solo presentes en los alimentos, también lo están en los muebles y las paredes de las viviendas, incluso en el aire que respiramos en su interior a través de los ácaros o las humedades. Algunos arquitectos ya se especializan en detectar cuáles son los contaminantes que esconden nuestros hogares. Vean. Pasamos la mayor parte del tiempo en nuestra casa, un espacio en el que nos sentimos cómodos y seguros, pero que también entraña riesgos para nuestra salud. Los materiales con los que están hechos nuestros muebles, los papeles pintados que cubren nuestras paredes o los cosméticos y perfumes que usamos a diario pueden ser dañinos. Arquitectas como María trabajan para ofrecer a sus clientes entornos saludables. A ver las normativas, la de habitabilidad, a ver si lo estamos cumpliendo todo. A ver, espera un momentito. ¿Sí? Hola, María. Hola, buenos días, sí soy yo. Mira, te llamaba porque estoy teniendo problemas para conciliar el sueño. Veo que sobre todo la niña cada vez tiene la alergia, le va a más. Yo quería ver si me podías hacer un estudio del entorno de mi casa y de cómo estamos. Si quieres me acerco y hacemos la primera inspección y te cuento allí un poco de qué se trata. Ah, perfecto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Si te parece, empezamos por el dormitorio tuyo. Mira, María, este es mi dormitorio. Bueno, yo veo que esto es la primera cosa que detecto. ¿Tú lo cargas por la noche? Sí, todas las noches. Si tú lo tienes todas las noches puestas, al final te genera un mal descanso. Entonces, mira, ves, por ejemplo, ves lo que se detecta. Y es un campo bastante alto, ¿ves? De campos magnéticos, campos eléctricos y radiación. ¿Pintaste hace poco?
Sí, hace muy poco, como 3 meses. Y luego, ¿los muebles también son recientes? Sí, los muebles que tengo en el cuarto yo creo que tienen unos 5 meses, Vale. una cosa así. Porque mira, entonces estos son como varias cosas que habría que tener en cuenta a nivel de contaminación del aire. ¿Las ventanas las sueles tener cerradas? Sí, todas las noches, porque aquí en este piso hace un montón de frío. Vamos a poner un aparato y lo vamos a dejar durante un mes. Lo ponemos aquí luego en el dormitorio de la niña o al revés. Y vamos analizando un poco los datos que vamos recogiendo con el aparato. Dentro de un mes nos vemos en el estudio ya con un diagnóstico final. Mira, Tamara, aquí tienes un poco todos los gráficos más representativos de la estancia del detector en tu vivienda, ¿no? El primer gráfico de los primeros datos que se recogieron en tu casa. Observas cómo el CO2 estaba aquí, estaban en casa todos, abriste las ventanas y por la noche cerraste para dormir y ves cómo aumentan considerablemente los valores de CO2 hasta que fuiste aprendiendo un poco a cómo mejorar la ventilación de tu vivienda y ese CO2 bajó. Esto también es muy curioso porque utilizaste productos de limpieza y de repente los valores aumentaron drásticamente. Y este es el reflejo un poco de lo que pasa con respecto a la humedad. No hay una ventilación adecuada después del baño de los niños, pues aumentan los valores de humedad y se mantienen en el tiempo. Entonces, claro, ese mantenimiento hace que se puedan generar biotoxinas, pues ya sea ácaros, que en el caso de ustedes que tienen alergias, hongos de moho, hongos de levadura. Pues yo la verdad que en este mes he notado un cambio radical. Ya verás que esto irá mejorando a lo largo del tiempo. Pues muchísimas gracias, María. Más de un 20% de las enfermedades están relacionadas con el estado del medio ambiente, en concreto con una serie de contaminantes que, como hemos podido comprobar, no solo se encuentran en la calle. Canarias es una de las comunidades más afectadas por el asma. Paloma, ¿es una consecuencia del exceso de humedad que hay en muchos de nuestros hogares? Sí, la climatología es un factor fundamental. El asma es una enfermedad de base genética, pero el ambiente determina la incidencia y el motivo de esa alergia, ¿no? En Canarias tenemos una de las incidencias más altas de España de asma, de patología respiratoria, fundamentalmente de causa alérgica. En Canarias tenemos ahora mismo, calculamos que hay un 40% de población alérgica y en torno a un 20% de población asmática. Esto nos puede parecer relativo, pero en otros países no es así. Y esto, evidentemente, la climatología que tenemos en Canarias, de un alto porcentaje de humedad, que condiciona los ácaros, ¿no? La principal causa de alergia, que además nos afectan todo el año, no es como el polen, que tiene una estación muy marcada, que es la primavera. Los ácaros nos afectan todo el año. Y aquí en Canarias tenemos una humedad relativa que se puede medir y controlar en los hogares y que ayuda a controlar la presencia de ácaros en el domicilio y que es donde nos ponemos mal, mientras estamos en casa, mientras dormimos, por eso por las mañanas estamos peor y que determina mucho el control de esta patología que aunque tenga base genética podemos controlar hoy en día. Aridane, lo estábamos viendo hace unos minutos en el reportaje. En Canarias hay aproximadamente unas 145.000 viviendas inseguras o insalubres. ¿Se han pasado por alto los estándares de calidad de los materiales? Bueno, yo creo que no se han pasado por alto, porque si están en el mercado es porque han cumplido. Lo que pasa es que esa normativa ha evolucionado en el tiempo. Tenemos un claro ejemplo con el amianto, ¿no? Había muchísimas construcciones en Canarias con amianto y se han restringido y se han ido eliminando. Aún quedan en algunos lugares, pero se están eliminando. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico ha demostrado que es dañino para la salud. Esto ha pasado en muchos elementos de la construcción. Se elaboraban esos elementos cuando la normativa lo permitía y luego se ha demostrado que habría que cambiar esos valores. Por eso es importante destacar que en Europa existe un enorme control en la cantidad de elementos, ya sean metales pesados o patógenos, que podamos tener en los elementos de uso cotidiano. Antonio, ¿los episodios de calima podrían aumentar en Canarias como consecuencia del cambio climático? Un polvo sahariano que trae partículas nocivas que emiten las centrales térmicas de Marruecos, de Argelia, de Túnez. ¿Cómo pueden afectar esas sustancias tóxicas a nuestra salud? Sí. No, los climatólogos nos dicen que eso puede pasar con el calentamiento global en todos los países. Y seguro que influyen. ¿Por qué?
¿Y cómo influyen en nuestra salud? Exactamente. ¿Qué dice la medicina ambiental? Yo soy experto en medicina ambiental, es una disciplina que en Alemania está presente en mucha cátedra universitaria. Dice que todas estas enfermedades son enfermedades crónicas multifactoriales. Y muchos de estos factores son ambientales. O sea, el organismo, el sistema inmunitario, aguanta la sobrecarga del mercurio que comemos, la cosa que respiramos y tal, hasta que llegamos a un momento que se va todo en una situación que no se puede más aguantar y el paciente presenta una enfermedad. ¿Cómo se puede hacer? Ser consciente que cuando el paciente llega con un síntoma no es la última cosa que ha determinado, la última es un elemento de una cadena. El médico tiene que decir, mira, vamos a ver qué hay detrás, ¿no? Multifactorialidad. Y eso significa averiguar la alimentación, metales pesados, insecticida, pesticida, porque solo si vamos a un diagnóstico etiológico vamos quitando. Y otra cosa muy importante en lo que se ayuda a la medicina ambiental es que cuando vamos a quitar esta causa, no solo el paciente se aprovecha y se va mejor, sino va mejorando con el sentido de prevención la persona que están expuesta y que todavía, entre comillas, no están enfermos porque están aguantando, porque tienen un sistema inmunitario, porque son más jóvenes, mucho mejor. Entonces, esto del abordar con la idea de la medicina ambiental nos da la posibilidad de hacer terapia y prevención a la vez. Bueno, como estamos viendo, las sustancias dañinas amenazan nuestro entorno más cercano en un mundo en el que el tráfico puede empeorar nuestra salud mental y en el que se producen 7 millones de muertes prematuras al año por la contaminación atmosférica. Reducir los tóxicos se ha convertido en una responsabilidad global. No hacerlo puede tener consecuencias irreversibles. Lo vamos a ver en tan solo 4 minutos, a la vuelta de publicidad. Once y 29 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria. Ya estamos de vuelta con un asunto muy preocupante, las sustancias tóxicas que nos rodean, unas sustancias que también están presentes en nuestras ciudades como consecuencia de la contaminación. Lo vamos a abordar en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy titulado Dame Veneno. Al cóctel de sustancias tóxicas que tenemos en casa, hay que unirle los elementos nocivos que nos encontramos en el exterior. Un mundo repleto de componentes que deterioran nuestra salud. Más de 10.000 litros de aire pasan cada día por nuestros pulmones. Es una necesidad biológica que en el mundo actual nos está enfermando. La contaminación atmosférica se ceba, sobre todo con nuestras ciudades, provocando 7 millones de muertes prematuras cada año en el mundo y 400.000 solo en Europa. En los últimos años hemos visto un incremento de patologías respiratorias y creemos que en parte también puede ser debido por la elevación de los niveles de contaminación atmosférica, ¿no? Estas enfermedades estaríamos hablando de asma, estaríamos hablando de POC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tradicionalmente ligada al tabaco, incluso cáncer de pulmón. El 93% de la población canaria, unos 2 millones de personas, respiró aire contaminado en algún momento de 2019, justo un año antes de la pandemia. Gabriel, estamos junto a una de las estaciones que mide la contaminación del aire aquí en Tenerife, pero ¿cómo es la calidad del aire que respiramos en Canarias? Es sorprendentemente mala. En general tenemos condiciones maravillosas, pero ¿qué pasa? En muchas de nuestras zonas metropolitanas tenemos actualmente factores que nos juegan en contra, como son el tráfico motorizado, la generación de energía, más, por supuesto, los que nos lleguen con la calima. Hay muchísimos estudios que lo relacionan con la salud humana. Con todo esto, ¿por dónde pueden pasar las posibles soluciones para mitigar este problema y para mejorar la calidad de nuestro aire? Cambiar nuestras ciudades, que haya menos desplazamientos y al mismo tiempo que las ciudades incorporen más vegetación, pero sobre todo cambiar el modelo de movilidad. A través de la respiración también entra en el organismo el amianto, una sustancia insalubre
que comenzó a prohibirse en la construcción de los años 80. Hola Elisa, ¿cuántas viviendas han detectado en Gran Canaria con presencia de amianto y en cuántas están interviniendo? El Cabildo, pues en el año 2018 abrió una convocatoria, un plazo para inscribirse en un censo para tener un poco una idea de cuántas viviendas había en Gran Canaria. En ese censo se escribieron 198 viviendas, pero sabemos que hay muchas más. Son todo tipo de viviendas, pero mayoritariamente son casas terreras. Muchas viviendas que se construyeron en los años 80, 90 tienen este tipo de elementos, que son pues planchas, bidones de agua, tuberías, jardineras. ¿Y qué hacen con este material que estamos viendo están retirando en estos momentos, pero que sigue siendo tóxico? La retirada de este tipo de elementos se tiene que hacer por empresas especializadas, tienen que encapsular o precintar todos estos elementos para enviarlos a la península, porque en Canarias no existen gestores de este tipo de residuos, que es un residuo peligroso. 40 centros escolares de las islas siguen teniendo amianto en sus instalaciones. En otros, acaban de retirarlo. Javier Noé Sánchez, director del IES Ana Luisa Benítez. Este es uno de los centros que tenía amianto, ¿no? Sí, el instituto se construyó en 1965, cubiertas de fibrocemento, planchas duralitas. Nosotros venimos demandando diferentes actuaciones desde hace aproximadamente 15 años. De hecho, en el 2018 hubo movilizaciones de padres. En ese momento el AMPA encabezó esa iniciativa, encabezó esa reivindicación. Entiendo que preocupación al ver que pasan los años y no se retira este material. Muchísimo, porque basta que las planchas sufran algún tipo de percance en forma de rotura, en forma de deterioro progresivo, y que pueda incidir en la salud de los trabajadores y, por supuesto, el alumnado, que es nuestra preocupación número uno. ¿Cuándo comenzaron esas obras de retirada de este material? La retirada empieza en noviembre y finaliza a principios de enero. Y luego viene una segunda parte de la ejecución de la obra, que es la sustitución de las cubiertas. Para nosotros es prioritario, sí, pero que estén tranquilas las familias, que no tienen ningún peligro para la salud, porque este tipo de amianto está encapsulado, pero eso no quita que tengamos un gran interés en que esto se retire. Tanto este año 2021 haremos unas actuaciones importantes y en el 22 esperamos terminar con todos los centros que ahora mismo tienen este problema. En Canarias hay muchísima urealita y apenas se ha quitado, es más, apenas se ha censado, es decir, que no sabemos dónde está. Hasta ahora hemos tenido las muertes que han dependido sobre todo del trabajo, de instalarlo o trabajarlo, pero es ahora cuando el material ya empieza a ser viejo, casi en su totalidad, cuando empezaremos a tener las muertes debidas a contaminación ambiental, o sea, las fibras que están en nuestro entorno. José Luis, eres uno de los muchos afectados por el amianto. ¿Dónde surge tu contacto directo con este mineral? Con 20 años empecé a trabajar en una empresa que se dedica a hacer pastillas de freno para los coches y bueno, yo era desconocedor totalmente de que se trabajaba con este mineral maligno y bueno, hemos estado expuestos desde el año, yo en este caso desde el año 94 hasta el 2000. Muchos compañeros se nos han quedado por el camino y siempre vamos a vivir hasta el resto de nuestros días con esta espada de Damocles, ¿no? Porque las partículas de amianto en sí ya las tenemos incrustadas en nuestros pulmones. Nosotros siempre que hablamos del amianto siempre hablamos no solamente del mayor genocidio laboral, sino social, porque también se ha expuesto a la sociedad a este mineral. El amianto puede degradarse con el tiempo y puede pasar al ambiente, y su inhalación por parte del pulmón puede generar un proceso inflamatorio que se denomina asbestosis y que puede producir fibrosis pulmonar, pero lo peor de todo es que es tremendamente nocivo sobre las células pulmonares porque puede producir cáncer de pulmón. El transporte y la industria también ensucian nuestro aire, pero en ocasiones respiramos tóxicos que no se generan en Canarias. La calima ensucia nuestro aire. Aunque no lo parezca, es algo más que polvo del desierto. Cuando el siroco discurre por algunas de las principales industrias del norte de África, recoge trazas de bromo, zinc, cromo y níquel. Estos dos últimos elementos son perjudiciales para los humanos. Sergio Rodríguez, investigador del CSIC, ¿cuáles son los elementos más peligrosos que han detectado en la calima y a qué se dedican las industrias que desprenden estos componentes? El hecho de que las concentraciones de polvo del suelo, polvo desértico, sean muy elevadas cuando tenemos calimas muy intensas, eso ya de por sí es perjudicial para la salud. Además,
También suelen venir pegados contaminantes que se adhieren a la superficie de las partículas. Ahí pues tenemos compuestos orgánicos, sulfato, nitrato y metales de las distintas industrias que están en el norte de África. Y tenemos refinerías, industria petroquímica, tenemos plantas de producción de energía eléctrica, algunas basadas en la combustión del carbón, que es bastante contaminante. ¿Crees que debería aplicarse un protocolo de restricciones de emisiones los días que haya calima? Sí, se deberían tomar medidas para bajar las emisiones de contaminantes. Esto en su día ya se hacía en Santa Cruz cuando la refinería estaba activa y operativa. Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 42.000 millones de euros al año, un 3,5% del PIB español, según el Banco Mundial. Todo eso sin contar el coste económico y sanitario que produce esto. El humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas. Entre ellas están la nicotina, el amoníaco o el arsénico. Además, el cigarrillo contiene al menos 70 elementos cancerígenos. Jaime, tú eras fumador. ¿A qué edad empezaste a fumar? Pues mira, yo empecé a fumar sobre los 19, 20 años. ¿Y qué te lleva a ti a decidir dejar el tabaco? La principal razón era sobre todo la libertad de poder coger un avión y no tener que salir afuera a fumar. En el trabajo tengo que salir a fumar un cigarro, tengo que hacer un descanso. Tengo 2 niños, yo he notado que mi salud ha mejorado bastante. Hola, buenas tardes. ¿Tenía cita con la doctora Alicia? Sí, ya le está esperando. ¿Todo recto? Gracias. Doctora Alicia Hernández, usted ayuda a pacientes como Jaime a dejar de fumar. ¿En qué consisten las terapias que usted lleva a la práctica? La terapia que más eficacia ha demostrado es el tratamiento multicomponente, donde se combina terapias conductuales que inciden sobre todo en fomentar la motivación del paciente para ese intento de abandono y por otro lado la combinación con fármacos. Alicia, ¿y cuáles serían las principales enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco? Principalmente enfermedades de tipo cardiovascular. El tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de eventos cardiovasculares de todo tipo. Por otro lado, para enfermedades de tipo respiratorio, no solo la EPOC, sino también asma, desarrollo de neumotórax espontáneo y otra serie de patologías pulmonares relacionadas también con el tabaquismo. Desde hace años, miles de usuarios cambian el hábito de fumar por el de vapear, una opción avalada por estudios científicos que corroboran que se trata de un producto con riesgo reducido, aunque su utilización sigue generando debate entre la comunidad médica. Cigarrillos electrónicos son dispositivos electrónicos que lo que hacen es generar un aerosol, vaporizar un líquido que puede contener o no nicotina. No hay suficiente evidencia científica robusta como para aconsejar estos dispositivos como ayuda para dejar de fumar. El cigarrillo electrónico es un 95% menos dañino que el tabaco convencional. Pero es que además, tanto el cigarrillo electrónico como el resto de herramientas de reducción del daño han demostrado ser un excelente método para conseguir que la población deje de fumar. En las ciudades no solo se respira peor, sino que también se escucha más ruido. 1 de cada 5 personas en Europa está expuesta todos los días a niveles de ruidos que son nocivos para su salud. Es el segundo factor de estrés ambiental más dañino, solo superado por la contaminación del aire. Yomara García, presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido, ¿podría definirnos exactamente qué es el ruido? El ruido es un veneno invisible. Es un sonido no deseado que molesta pues, a las personas y se diferencia de la contaminación acústica, en que la contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones que causan daño tanto a las personas, animales e incluso a los inmuebles. ¿Existe en Canarias una legislación para evitar el ruido de las ciudades? Realmente Canarias no tiene ley autonómica del ruido.
Tenemos que acudir a la legislación estatal y al reglamento también estatal y luego a las ordenanzas municipales. Lo que pasa es que la legislación estatal es del año 2003. ¿Qué es lo que más ruido genera en las islas? Nos encontramos con el ruido del tráfico, luego hay mucho ruido del ocio. El ruido destroza vidas, causa problemas físicos y problemas psicológicos. Este sonido no se considera ruido. La lluvia es fundamental para el ser humano, pero por nuestra culpa también está contaminada. Al evaporarse el agua del mar se lleva consigo parte de las casi 270.000 toneladas de microplásticos presentes en los océanos que luego caen en tierra. Julio Barea, portavoz de Greenpeace, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que se hayan descubierto esta presencia de microplásticos en el agua de la lluvia? Esto lo que está produciendo es que encontremos restos ya de microplásticos incluso en nuestro propio organismo. Los científicos y las autoridades médicas nos dicen que ya se han detectado, además de en la orina, se han detectado pues, tanto en los pulmones, porque lo estamos respirando, como en los riñones, porque lo estamos bebiendo, como en otros órganos del cuerpo. Con lo cual, la contaminación que están produciendo estos plásticos ha dejado de ser ya únicamente una contaminación que afecta al medio ambiente, sino que también está afectando de forma intensa, grave y todavía por determinar qué consecuencias va a tener en los seres humanos. ¿Cómo llegan a la conclusión de que el agua de la lluvia está contaminada? Las denuncias que han venido haciendo diversos colectivos ecologistas y ambientalistas como es Greenpeace desde hace bastante tiempo sobre la contaminación importante que está sufriendo en los océanos, pues estas investigaciones han hecho que también se haga una investigación pues a nivel más global y en este caso pues descubriendo precisamente que también la lluvia, que el aire, que el agua que bebemos, incluso el agua embotellada que tomamos, bueno pues contiene ya restos de microplásticos. En Canarias solemos tener más días de sol que de lluvia. El astro rey nos puede provocar enfermedades con sus rayos ultravioleta, envejecimiento prematuro, reacciones alérgicas y en el peor de los casos, cáncer de piel. Lo primero es dividirlos un poquito en lo que es el daño agudo, ese daño después de una exposición solar intensa, sin protección, que genera una quemadura solar, y el daño crónico, que es el que acumulamos a lo largo del tiempo que vivimos y que nos exponemos al sol y que quizás es el que tenemos que tener pues, más en cuenta porque puede dar lugar, por ejemplo, a cáncer de piel. Hay personas con pieles muy claritas, lo que llamamos fototipos 1 y 2, que son personas que siempre se queman y nunca se broncean. Por lo tanto, estas personas no deberían exponerse al sol. Cuando tienes una piel un poquito más preparada, pues en principio no hay un tiempo, pero no es en ningún caso sano exponernos al sol. Jenny, exactamente, ¿qué problema tienes con el sol? ¿Cómo te afecta? A mí el problema que me ocasionó el sol es que nunca debemos de olvidar que tenemos memoria, la piel tiene memoria. Entonces a mí me encantó todo el sol que cogí de joven cuando era surfera. El hecho que tengo ahora son manchas solares y también me salió como queratosis se llama, en la nariz, que es una mancha blanca con unas costras y en el labio. Tengo como 4 o 5 manchas que tienen que ser revisadas cada 3 meses o 6 meses. Y con el tiempo puede que haya un porcentaje muy alto de que tenga cáncer de piel. Y ya estoy en tratamiento, me han quemado las manchas y cada 6 meses revisión. ¿Cómo es tu día a día para evitar el sol, algo que tenemos prácticamente en Canarias 360 días al año? Bueno, pues para mí supuso hasta incluso una leve depresión. Ya no puedo hacer vida al aire libre, siempre tengo que estar a la sombra y siempre con protección 50. No puedo ir a la playa, me ha afectado a mi vida y a mi estado anímico que poco a poco lo he ido trabajando. El ser humano es el responsable de la mayoría de los tóxicos con los que se enferma. Venenos que en gran parte podríamos reducir e intentar apartar de nuestro día a día. Por nuestra salud y la de nuestro entorno, es necesario desintoxicar nuestra forma de vida. Bueno, pues acabamos de ver las consecuencias de los tóxicos que nos rodean, pero la contaminación también puede dañar la salud mental de los más jóvenes. Acaba de conocerse un estudio que asegura que la exposición a un aire contaminado puede producir delirios, alucinaciones y trastornos de conducta. Se lo vamos a contar enseguida, será justo a la vuelta de publicidad. Volvemos en solo un minuto.
Bueno, pues como les prometimos, ya estamos de vuelta y atentos a este dato. El 93% de la población canaria respiró aire contaminado en 2019, según Ecologistas en Acción. Y ahora sabemos que la calidad del aire podría influir también sobre nuestra salud mental. De hecho, se acaba de hacer público un estudio en Reino Unido que vincula la contaminación a la aparición de trastornos mentales en niños. ¿Eso es así, Wendy? Efectivamente, hay algunos estudios que señalan que existe una estrecha relación entre la contaminación y la salud mental. De hecho, en Reino Unido han descubierto que la contaminación puede ser un factor de riesgo precisamente para esta cuestión, la salud mental. En concreto, han acreditado que los jóvenes expuestos a niveles altos de óxidos de nitrógeno relacionados con el tráfico tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades psiquiátricas durante la transición a la edad adulta. Los trastornos con mayor vínculo con la contaminación serían los delirios y también las alucinaciones, aunque también se han observado otras alteraciones como las experiencias psicóticas, la angustia, la disfunción o la ansiedad. De esta forma, la polución se erige como un neurotóxico con unas consecuencias similares a la asociación con el plomo durante la infancia, causando una inflamación en el cerebro que le impide regular correctamente los pensamientos y también las emociones. Estos hallazgos se han presentado tras realizar un seguimiento de la salud mental a 2.000 gemelos nacidos en Inglaterra y Gales durante 27 años, midiendo también los niveles de polución de sus zonas de residencia. Precisamente, en esta medición han detectado que la contaminación se agrava en barrios con peores condiciones económicas, físicas y sociales. Los autores del estudio explican que aunque los resultados se centran en Reino Unido, pues la contaminación es un problema global que podría contribuir de manera significativa a la aparición de enfermedades psiquiátricas en jóvenes de otros países del mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que 9 de cada 10 personas están expuestas a importantes niveles de polución, por lo que podría contribuir de forma moderada en la carga mundial de trastornos mentales. Y entre las principales causas de esa contaminación en el exterior, recordamos que se encuentra la quema de combustibles fósiles a través de los vehículos, también las centrales eléctricas y los procesos de eliminación de residuos. Creo que deberíamos estar bastante pendientes a estos estudios porque preocupan bastante. Vamos a coger todos esos datos, vamos a traerlos a la mesa. Gracias, Wendy. Como vemos, Antonio, la polución y el tráfico pueden afectar a la salud mental de los menores, pero hay que destacar que ese estudio solo se ha centrado en ellos. ¿Crees que la contaminación también puede dañar el bienestar psíquico de los adultos? Seguramente sí. El tema es que lo que nosotros estamos hablando ahora de sobrecargas ambientales, y las sobrecargas ambientales se pueden dividir en sobrecarga de tipo físico, biológico y químico. Los de tipo físico hemos visto incluso el ruido, la contaminación lumínica, el radón, la contaminación del campo electromagnético. Lo biológico, por ejemplo, los hongos, bacterias, virus, por supuesto. Lo químico, metales pesados, insecticidas, pesticidas. O sea, es un cóctel muy importante. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital San José de la Cantera, donde hay activo una sección de medicina clínica tóxica ambiental, vamos a indagar y vamos a descubrir esta causa, ¿no? Que puede ser del metal pesado a la contaminación, y esto pueden, por supuesto, incidir en enfermedades neurológicas que van empezando con trastorno neurológico inespecífico y después no se sabe dónde se va. Por eso es fundamental siempre, una vez más, buscar la causa. Y esas son todo este cóctel de causas ambientales. Carmen, según se recoge en un informe de Ecologistas en Acción, 100 personas mueren cada año en el archipiélago por los episodios de alta contaminación. ¿Cómo se reducen esas cifras? Bueno, desconozco el informe, la verdad que lo buscaré para verificar, bueno, la fuente, sobre todo la solidez de la base científica del informe, que por supuesto seguro que está avalada. Realmente la exposición a los tóxicos ambientales tiene que ver con sus fuentes, con el origen y con la minimización de su producción. Y por tanto, bueno, pues hay que tomar determinadas medidas de gestión de esos riesgos, medidas legislativas, medidas de supervisión de las instalaciones, de control y auditoría de la eficacia de los filtros en las emisiones y, lógicamente, revisar adecuadamente pues todas esas instalaciones. Pero también hay que hacer medidas de instrucción en el manejo, la formación continua de los trabajadores que manipulan pues esas industrias que son los grandes contaminantes. Y una de las recomendaciones que se mencionó antes es cuando
los tóxicos no vienen de industrias alejadas, pero movidas por las corrientes de aire o las corrientes marinas, hay que tomar medidas en los momentos donde se observan altos niveles de contaminación o situaciones que pueden favorecer la llegada, como puede ser los momentos de calima, que atraen y adhieren metales u otros componentes y donde nos hacen que estemos más expuestos. Gestión del riesgo implica minimización de los riesgos, obviamente. Aridane, además del tráfico, uno de los puntos calientes de la contaminación del aire en Canarias es la quema de fuel en las centrales eléctricas. ¿Se ha minusvalorado esa contaminación? Bueno, yo creo que más que minusvalorado, lo que se ha hecho es entrar en esa dinámica de quema de combustibles fósiles para poder generar la energía que demandan las islas. Recordamos que en Canarias la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono viene por la quema de combustibles fósiles en la generación de energía, porque la sociedad ha crecido y la sociedad demanda energía. Podíamos haberlo cambiado, pero es verdad que no nos hemos centrado tanto en la que se producen en las centrales porque son una necesidad y hemos regulado quizás mucho más las que vienen del tráfico o incluso las que vienen de partículas, ¿no? En ese sentido sí es verdad y hay que destacar que si nos centramos en los valores establecidos por la norma, Canarias no ha estado por encima de los valores permitidos, salvo que contemos las partículas, que evidentemente Canarias está en una región altamente sometida a la llegada de partículas por los eventos de calima que tenemos y que obviamente no se dan en otros territorios del país. Paloma, lo veíamos en el reportaje, España invierte un 3,5% de su riqueza en gastos sanitarios derivados de la contaminación atmosférica. Hablamos de un coste evitable, ¿no? Evidentemente, y por eso es muy interesante, porque todo lo que sea control y que evite la exposición va a evitar una enfermedad. Yo ahí también quiero incidir en que hay dos tipos de gastos sanitarios. Por una parte está la exposición a estos tóxicos que generan una enfermedad crónica y luego también hay que medir también el impacto agudo, que aquí en Canarias lo conocemos muy bien y que lo medimos muy bien. Es decir, no solamente son aquellas enfermedades que te originan, sino aquellas enfermedades que pueden ser exacerbadas, empeoradas por la exposición puntual. Y el caso clásico es el asma. El asma alérgico, por ejemplo, no viene producida por los tóxicos, pero la exposición a los tóxicos le crea crisis agudas, puntuales, pero también generan un coste sanitario y una repercusión importante en la vida del paciente. Y eso es importante medirlo y por eso hay unos contagios de calidad del aire ambiental y se ha podido medir en muchas ocasiones cómo hay una correlación muy clara entre el nivel de partículas, como ha dicho el compañero, la contaminación y el uso de asistencia urgente también puntual, y eso pues, es importante porque si se mide, se puede avisar, se generan alertas, se toman medidas de evitación, no salgan a la calle, se toman medidas de previsión a nivel sanitario y todo eso al final pues repercute en la calidad de vida del paciente. Durante los últimos años, Carmen, han emergido alternativas al tabaco, como por ejemplo el vapeo o los cigarrillos electrónicos que presumen de ser menos nocivos. ¿Cuál es su opinión? Pues me alegro que me hagas esta pregunta porque justamente mañana a las 8 de la mañana tengo que dar clase en farmacia sobre la deshabituación tabáquica. Entonces, bueno, pues el tabaco nos hace llegar unos tóxicos relevantes como la nicotina, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y otros, monóxido de carbono. Y para evitar pues el consumo y la exposición del humano a esos tóxicos, hemos generado unas alternativas que los llamamos los cigarrillos electrónicos, que evitan la exposición a la nicotina, que es la que genera la adicción, pero expone al hombre pues a la inhalación de unos compuestos que no han sido evaluados a largo plazo. Por tanto, no, tal como ha dicho un compañero entrevistado, no hay en estos momentos una evidencia científica sólida de los efectos que a largo plazo van a producir esos líquidos que son inhalados por vía respiratoria o bucal en el Pero en el Reino Unido y en Francia los están promoviendo como alternativa para dejar de fumar. Es una y además alternativa porque evita el resultados. consumo, porque evita el consumo del tabaco. El tabaco tiene 4.700 sustancias, entonces el consumidor de tabaco está exponiéndose a 4.700 sustancias, 60 de ellas cancerígenas. Y al evitar el tabaco, los expone a otras sustancias que son menos numerosas y posiblemente menos dañinas, pero que
a día de hoy no han sido evaluadas a largo plazo, su seguridad. Y por tanto la Sociedad Española de Neumología, y creo que también la europea, tiene cierta preocupación por cuáles son los efectos a largo plazo, porque el problema es que esos instrumentos o esos dispositivos no están siendo utilizados a corto plazo, que es lo que se pretendía, de uso de 6 meses para abandonar el consumo de tabaco, sino hay gente que se hace adicta a esos dispositivos y los consumen durante 5 o 10 años y nunca se diseñaron para unos tratamientos de tan largo plazo. ¿Ayudan a dejar de fumar estos productos o no? Sí. ¿Ayudan a dejar de fumar? Sí. Vale, bueno, vamos a quedar ahí, ha sido contundente. Ahí, con eso nos vamos a quedar, con esa contundencia vamos a cerrar el programa de esta noche. Paloma Poza, alergóloga del Hospital Universitario Canario, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Aridane, un auténtico placer. Carmen Rubio, gracias por haber estado fuera de plano esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Son las 11:59, a punto de la medianoche. Les esperamos dentro de 7 días. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz día.